quiero hablar algo que es bien importante para nosotros como hijos de Dios. Y yo quiero que usted repita conmigo esta frase: la sanidad me pertenece. Dígalo una vez más: la sanidad me pertenece. Aleluya, ¿usted lo cree? Gloria a Dios. En Hechos capítulo 10 versículo 38, la palabra de Dios dice que Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y dice la palabra que Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Eso dice ahí en Hechos 10:38. Ahora, en Lucas 5:17, la palabra de Dios dice que el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. Amén. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar. El mismo Jesús conocía que Dios lo había ungido, que el Espíritu Santo había venido sobre él para sanar los enfermos. Amén. Bueno, esto no ha cambiado. Él sigue sanando. Amén. Él no cambió porque ascendió a los cielos y ya se olvidó de la sanidad. No. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Luego el mismo ungido que caminó en esta tierra sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, sigue haciéndolo hoy en día. Amén. Él no cambia. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 8 versículo 43. Todos tienen su Biblia, ¿no? Si no, se puede juntar al lado de un creyente, porque todo creyente debe tener su Biblia, amén. Un creyente sin Biblia está desarmado. La tienen acá. Lucas 8, 43. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y este es un pasaje que muchos de ustedes seguramente ya lo leyeron. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría con una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Y acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Y al instante, diga conmigo, al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Y todos negaron, y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dice: alguien me tocó a propósito. Dice: porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Tremendo esto. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Y a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Este pasaje es tremendo, porque aquí hay una mujer que llevaba ya tiempo con una enfermedad incurable. La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, en personas especialistas en su enfermedad. Pero un día escuchó hablar acerca de este Jesús Nazareno, y escuchó que él hacía grandes milagros y que a través de él muchos eran sanados. Y dice la palabra que ella comenzó a repetirse a sí misma. Y eso es importante acá. Ella creyó en el anuncio acerca de que Jesús era el que podía sanarla. Y ella comenzó a repetirse a sí misma: si solo toco el borde del manto, voy a ser completamente sana. Y ella se fue con esa convicción hacia donde estaba Jesús.
Ahora, yo no sé si usted sabe, pero en la época que esto estaba ocurriendo, una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Y no era como que pudiera andar ahí libremente caminando por la calle, sino que la gente tenía la obligación. Si llegaba ella a salir y veían a esta mujer y sabían que tenía eso, tenían la obligación de incluso apedrearla. Porque era considerada inmunda. Todo lo que ella tocaba se convertía en algo inmundo para los religiosos de esa época, amén. Si ella se sentaba en una silla, esa silla era inmunda. Si ella pasaba por un lugar, ese lugar quedaba inmundo. Pero a ella no le importó que el mundo pudiese considerarla de esa forma. Ella tomó valentía y comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús, repitiéndose a sí misma: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y la Biblia dice que ella estiró su mano ahí entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y el poder de Dios entró en su cuerpo de inmediato. Apenas ella en fe tocó el manto, el poder de Dios entró en su cuerpo. Ahora yo quiero que se dé cuenta de algo. Pedro le aclara a Jesús: la multitud te aprieta. La multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Quiere decir que muchos de los que estaban ahí, tal vez con una necesidad física, habían logrado tocar a Jesús, pero ninguno había recibido virtud sanadora. Solamente esta mujer, porque ella se acercó creyendo: yo toco ese manto y voy a ser sana. Y la Biblia dice que al instante que ella puso la mano ahí en el manto de Jesús, el poder de Dios se presentó. De lo que estaba lleno Jesús, del Espíritu Santo, el Espíritu de sanidad, el Espíritu que da vida. Jesús en Juan 10:10 dice: yo vine para traer vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia, ¡pah!, golpeó el cuerpo de esta mujer. Y declara la palabra que al instante el flujo de sangre se cerró. Se cerró. Médicos no pudieron hacer nada. ¿Quién sabe qué había consultado esta mujer? Pero ninguno había dado cómo curarla. Pero un instante, en la presencia de Jesús, y de inmediato, sanidad completa, no progresiva, completa. Eso es tremendo. Amén. De inmediato. Y otros no recibieron nada, pero ella la tocó y recibió. Y no fue que hizo un toque diferente, fue la actitud que ella tuvo frente a Jesús. Tal vez los otros pensaban: bueno, es un profeta, tal vez es alguien que Dios ha enviado. Pero no, ella dijo: si yo toco a este hombre, yo sé que yo voy a ser curada. Ella declaró: yo creo en lo que Él puede hacer. Amén. Ahora, vaya conmigo a Marcos capítulo 7, versículo 24. ¿Ya está ahí? Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro, y no quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Una vez más, alguien había escuchado hablar acerca de Jesús. Dice: su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Y como la mujer era una gentil, o sea, no era judía, ¿verdad?, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero, y escuche bien esto, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. ¿Me está escuchando ahí? Y entonces esta mujer le dice a Jesús: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perros comen de esas migajas. Y entonces Jesús
le dice a ella, buena respuesta. Buena respuesta. Le dice, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Y dice que cuando ella llegó a su casa encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Una vez más, la actitud correcta. Amén. Una vez más, la actitud correcta. Ahora, Jesús tenía una misión. En el tiempo que Él estuvo en esta tierra, Él no había venido por los gentiles a predicarle a los gentiles. Él dijo, la palabra de Dios dice en Juan que a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Pero esta mujer no era judía. Ella era sirio-fenicia. No hacía parte de ese pueblo judío. Ahora todos sabemos que Jesús vino por la humanidad. Amén. Él murió por todos nosotros. Pero en el tiempo específico de esta historia, Él todavía no había ascendido a los cielos. Todavía no había sido crucificado. Luego, esa promesa de sanidad, los hijos a los que Él se refiere, eran los judíos. Pero la fe de esa mujer adelantó el tiempo por unos instantes, y el pan que es para los hijos fue entregado a un gentil. ¿Está escuchando? Dios rompió, en cierto sentido, la misión específica de Jesús por la fe de esta mujer. Él dijo, yo no puedo orar por ti ahora, porque esto que yo vine a hacer es para los judíos. Yo creo que él sabía cuál iba a ser la respuesta de ella, amén. Y ella de inmediato dijo, sí, pero aún los perros comen de las migajas. Y entonces movió el corazón de Dios. La fe de esa mujer movió el corazón de Dios. Y el poder de Dios una vez más se hizo presente. Amén. Ahora, quiero decirle algo. Ninguno de estos dos casos es nuestra situación. Hay personas que, y lo he escuchado en mensajes donde se identifican con la mujer de flujo de sangre o con la mujer sirofenicia. Pero no es ninguna de nuestra situación. Porque espero que aquí todos seamos hijos de Dios. Amén. Luego, un hijo de Dios no tiene que rogarle a Dios por sanidad. Porque Jesús declaró ahí, la sanidad es el pan para los hijos. Amén. Él declaró, la sanidad es el pan para los hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que están aquí sentados, que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, se puede identificar con la mujer ni del flujo de sangre, ni con la mujer sirofenicia. Porque usted no tiene que rogar a Jesús para que Él lo sane, y mucho menos está excluido del pueblo de Dios. Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si usted es un hijo de Dios, la palabra de Dios dice en Efesios que usted fue sellado con el espíritu de la promesa. En Romanos capítulo 8 dice que ese espíritu de la promesa da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, de que usted es un heredero de Dios, de que usted es un coheredero con Cristo. Eso debería alegrarlo. Déjeme decirle algo, si aquí alguien vino con enfermedad, hoy se va a ir completamente sano por el poder de Dios.
hoy se va a ir completamente sano. Aleluya. Ahora sigamos acá. Si esto es una realidad y todos somos hijos de Dios, ¿por qué hay hijos de Dios que aún están enfermos? ¿Será que Dios hace acepción de persona? ¿Alguien me responde? No, la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Entonces quiere decir que la sanidad es para todos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 habla acerca de salvación, pero también dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. El mismo versículo que habla acerca de la salvación habla acerca de la sanidad. Entonces, o creemos completamente el versículo o no lo creemos. Porque si la salvación es para todos y el mismo versículo está declarando sanidad, entonces es algo integral. Amén. Lo que pasa es que a veces es más fácil para el hombre creer en una eternidad con Dios que creer en una sanidad inmediata. Porque cuando estamos hablando de una sanidad inmediata, estamos hablando que usted va a tener que poner su fe en acción. Y usted va a tener que caminar, como dice la Biblia, por fe y no por vista. Porque alguno me dirá: pero yo tengo síntomas, pastor. Todavía yo me siento mal. ¿Cómo así que Dios ya me sanó? Si yo aquí tengo, mis manos me tiemblan, me duelen los huesos, mi espalda no puedo, la cabeza se me va a reventar. Entonces quiere decir que Dios hizo acepción de personas conmigo. No. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En tanto usted sea ignorante que por las llagas de Jesucristo usted fue curado, y no lo crea de esa forma, en nada difiere usted de la gente que está en el mundo, aun cuando usted es heredero de las promesas. Porque es a través de la fe que usted recibe las promesas. La palabra de Dios dice que es por la fe y la paciencia que se alcanzan las promesas. No es algo inmediato. Usted debe crecer en el conocimiento. Amén. Por eso es que es bueno que usted estudie la palabra, y que usted medite en la palabra, y que usted declare la palabra, y que usted esté orando constantemente, porque cuando eso sucede, la palabra dice que el espíritu de sabiduría y de revelación abre sus ojos al conocimiento de Él. Y eso es lo que está sucediendo en esta mañana. Muchos de ustedes, sus ojos están siendo abiertos a esta verdad. Y la palabra dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un testimonio de alguien que es sanado puede ayudarlo a usted para que usted se sienta identificado con esa persona. Pero si usted no tiene la fe de esa persona, no va a pasar de identificación. Amén. Usted tiene que creer. Amén. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Aleluya. El ministerio de Jesús sigue vivo, iglesia. Amén. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Él es el mismo, Él no cambia. Jesús no cambia. Y entonces alguien dirá: ¿qué tengo que hacer para recibir la sanidad, pastor? No se identifique con la situación de estas mujeres. Identifíquese con la fe, que fue la actitud que trajo la sanidad. No se sienta como un pobre que está ahí pidiéndole migajas a Dios: Señor, si tú quieres, sáname. ¿Ha escuchado esa oración en algún momento de su boca? Quiere decir que usted está siendo ignorante de la posición que usted tiene como hijo de Dios. Y una persona que desconoce su posición como hijo no puede disfrutar de las riquezas que Dios tiene para él, porque nada difiere
a los que están afuera. Amén. Usted tampoco tiene que esconderse ahí y quizás si toco al Señor y ahí el Señor me va. No. Por sus llagas fuisteis curados. Vaya conmigo ahí, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Aleluya. Mire, yo estoy haciendo un gran esfuerzo porque no estoy en mi iglesia, entonces tengo que predicar rápido porque sé que tienen ahorita otro servicio. Pero yo no me puedo ir de acá hasta tanto usted no esté completamente sano. Aleluya. Entonces yo sé que va a ser rápido la cosa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Quiénes creen esto? Levánteme la mano el que no cree. ¿Quién no cree? ¿Quién no cree que Él llevó nuestros pecados? Porque el que no cree esto no es salvo. Y entonces ya de entrada estamos mal, ¿verdad? Pero dice acá, en quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí mismo dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No, yo no los veo muy convencidos. La palabra de Dios está diciendo que el mismo Jesús que los salvó es el mismo Jesús que ya los sanó. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Lo mismo que hicieron estas mujeres. Amén. Ellas tuvieron una actitud de fe. ¿Y qué es fe? Es, según Hebreos 11:1, es certeza y convicción. Amén. En la certeza de lo que yo estoy esperando y en la convicción de lo que yo no estoy viendo. Yo no veo mi sanidad en este momento. Puede que los síntomas me estén diciendo, vos estás enfermo y te vas a ir a la tumba. Pero la palabra de Dios declara que por sus llagas yo fui curado. La mujer del flujo escuchó. Ella escuchó, Jesús sana. Y ella dijo, yo lo creo. Yo me identifico con eso. Y yo voy a ir, en el momento que lo toque, yo voy a ser curada. ¿Qué sucedió? Exactamente eso. Ella lo tocó y fue sana de su azote. Nunca más volvió el flujo de sangre. Nunca más. Y esto es para usted. Esto es para usted. Hay personas aquí que han estado luchando con dolores en sus articulaciones. Y aquí hay una palabra para alguien. Alguien ha tenido problema con sus manos en las articulaciones y le duelen mucho sus manos y casi que no las puede abrir. Pero ahora usted está escuchando esta palabra y usted se está identificando, no con la pobre mujer que tuvo que estirarse ahí para recibir, sino que usted se está identificando como una hija. Es una mujer, una hija, una heredera y una coheredera. ¿Sabe qué heredamos nosotros? La sanidad, la salvación, la liberación, el poder, la prosperidad. Esa es su herencia. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Dios no pone males, Dios no pone enfermedades, Dios no pone dolencias. Dice la palabra, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y Él no cambia. Él sigue paseándose por este lugar. Él está aquí ahora mismo. Y lo único que usted tiene que hacer es lo mismo que hizo esta mujer. Ella creyó al anuncio. Ella creyó, ella lo identificó. Ella dijo, tú eres Jesús, yo tengo que tocarte. Y en el momento que yo te toque, poder sanador va a venir a mi vida.
y al instante fue sana. Y así nos podemos quedar hablando de cada una de las personas que se encontraron con él. Rompieron el techo, bajaron al hombre. Jesús estaba ahí predicando, tratando de convencer a incrédulos acerca del poder, acerca del reino, cómo había venido a visitarles. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y una casa llena de incrédulos. Y yo creo que Jesús estaba diciendo: Señor, mándame a uno. Hasta que rompieron el techo, bajaron a un hombre, y la Biblia dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate y anda. ¿Qué sucedió? Él tomó el lecho y salió corriendo de ese lugar. Y los incrédulos: ¿qué pasó? Tal vez ellos estaban juzgando lo que Jesús estaba diciendo. Pero ese hombre, ¿cuántos saben que tuvo que tener fe? Yo no me dejo bajar de una camilla descolgado de un techo si yo no tengo la certeza de que algo va a suceder conmigo. Y era paralítico. Entonces tuvo que hacer ojos o algo para que lo bajaran ahí. ¿Acepta? No hay mucho que hacer, ¿no? Si no aceptaba, igual lo iban a amarrar ahí, lo iban a bajar. Porque dice que al ver la fe de ellos, sus amigos, ellos creyeron. Ahí te lo mandamos, Jesús. Descendió ahí el hombre: tus pecados te son perdonados. Y ahí todos: uy, ¿quién es este para perdonar pecados? Él perdonó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Él perdonó nuestros pecados. Él dijo: tus pecados te son perdonados. Pero para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y de inmediato, pecados perdonados, sanidad confirmada. Y salió corriendo. Y salió corriendo.